Bienvenidas a un episodio más del podcast Lactando con APLB. Hoy estoy aquí con la doctora Marta Martínez Soto, quien es gastroenteróloga pediatra del grupo Acerrín, donde yo trabajo. Y la verdad es que, como les había dicho ya, en este podcast elegí a mis personas favoritas en el mundo para platicar de los temas que más me tienen loca alrededor de la APLB. Y la verdad es que Marta es mi segunda persona favorita en esta lista. Y es porque de verdad que es una persona súper apasionada de la ciencia, de la nutrición y de todos los casos más complicados que puedan existir. A ella le fascinan. Mientras más difícil esté el asunto en cuestión nutricional, Marta es así como de qué maravilla, estoy lista para hacer todos mis cálculos y pensar hasta en el último detalle que no se nos escape nada. Y Marta fue la gastroenteróloga que me acompañó a mí, en mi caso con mi bebé, que fue algo complicado y con muchos altos y bajos. Entonces, por todo ese acompañamiento y paciencia, siempre le voy a estar agradecida y feliz de platicar con ella el día de hoy del segundo tema que más nos preocupa a las mamás, que es la sangre en la popó, porque es un tema controversial con un millón de hilitos que sacarle y ahorita quiero que los desglosemos todos porque definitivamente la sangre es lo que más nos preocupa, nos angustia y nos vuelve a hacer buscar los pañales hasta con lupa. Y ahorita vamos a ver qué tan necesario es eso y en qué casos, sí, no y por qué, de todas las dudas que tenemos. Entonces, Marta es gastroenteróloga y nutrióloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Después hizo una alta especialidad en nutrición clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente es jefa del Departamento de Nutrición del Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, de verdad que si tenemos a alguien experto en el sistema gastrointestinal que nos puede hablar de esta sangre en la popó es ella. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ti por la invitación y por todo lo que estás haciendo para que la gente con dietas de restricción logren mantener la lactancia. Creo que es titánico este trabajo que estás haciendo para comunicar a las mamás sobre todo. Muchas gracias. Entonces, vámonos al grano. Platícanos, por favor, qué significa esa popó con sangre en el contexto de APLB. La popó con sangre en el contexto de una alergia alimentaria, sobre todo en este caso a la proteína de leche de vaca, pues es por una proctocolitis. La proctocolitis es una afección que se considera benigna, o sea que no debería de darnos más complicaciones y que se provoca, o sea, provocada por una alergia que no está mediada por IgE. Cuando un bebé tiene APLB a través de la leche materna, la fisiopatología siempre es no mediada por IgE. Entonces, la gente que nos está escuchando, si se siente medio confundida en esto, acuérdense que o es mixta o es predominio de no mediada por IgE. Y esta es la proctocolitis de la que está hablando Marta. Y lo que se va a manifestar en el bebé es la presencia de popó con sangre. Normalmente suelen ser como hilitos de sangre que es rojo brillante, que puede o no tener moco y se caracteriza en bebés que están creciendo bien y que se ven en general sanos. O sea, que tú lo verías y dices, es perfecto este bebé, todo está normal, hasta que abres el pañal y ves la popó con sangre, ¿no? La causa más frecuente es la proteína de leche de vaca, pero pueden haber otros alérgenos que la pueden causar, pero con menos frecuencia, ¿no? Como la soya, el huevo, maíz o trigo, pero es con mucha menos frecuencia. Entonces, como ven en esta fotito, pues es en la última parte del intestino grueso, casi llegando justo hacia el recto. La forma en la que hacemos un diagnóstico es por la clínica, o sea, cada vez que ustedes van con su pediatra o con su gastroenterólogo, pues se hace una cierta interrogatorio, hacemos preguntas como la sangre, cómo está el bebé, cómo va creciendo, y de ahí se integra un diagnóstico con eso, más la exploración física del bebé. De manera general, pues entremos un poco más en discusión en esto, manejos la restricción de la dieta de la mamá del alergeno y suelen tener un buen pronóstico, ¿no? O sea, es algo que se va a quitar. Eh, Tarde o temprano se va a quitar. Justo esto es muy importante, el entender que es una inflamación muy localizada, sangre que aparece con proctocolitis alérgica la gran mayoría de las veces es escasa y no es una urgencia médica, no preocupa y no es algo grave ni que vaya a comprometer la vida, porque sí me ha tocado mamás que les dicen, no, pues probablemente tenga que hospitalizar a tu bebé, no puede volver a sangrar y cuando ves la sangre que fue en el pañal realmente es mínima y el bebé por lo demás está asintomático. Entonces, obviamente esto nunca va a sustituir la necesidad de acompañamiento médico individual en cada paciente, pero definitivamente recuerden siempre que la sangre de la proctocolitis alérgica, cuando es escasa y cuando el bebé se siente bien por lo demás, no es algo que vaya a comprometer su vida de ninguna manera y tampoco es algo peligroso. ¿Y por qué sangran los bebés con APLB? O sea, ¿qué está pasando en el intestino que hace que sangren? O sea, como que la fisiopatología, ¿no? O sea, lo que ocurre ahí es que hay una inflamación importante justo en esta parte última del colon y del recto. Está tan inflamado
que eso provoca sangre cuando pues pasa la materia fecal, ¿no? Pasa y se revuelve con un poquito de sangre, ¿no? Se llama hematoquesia. Este cinto, o sea, este dato de ver la popó revuelta con hilitos chiquititos de sangre. Sabemos, eso a nosotros nos habla como gastros de que viene de una parte distal del intestino, o sea, es un sangrado que no es un sangrado alto, sino es un sangrado bajo en todo el camino del intestino, porque tampoco es un sangrado tan fresco como del recto, o sea, que no es como una hemorroide, por decirlo así, que se manifiesta más como a limpiarle las pompitas o así. Lo que ocurre es que hay una importante inflamación, que es lo que ocurre con la alergia a la proteína leche de vacas, que hay una inflamación al no reconocer a la proteína como benéfica, sino que el cuerpo reacciona contra ella y genera inflamación. ¿Y esa inflamación tarda cuánto tiempo en mejorar cuando tenemos una dieta de exclusión? Porque justo es algo que de repente nos estresa mucho, el seguir viendo que sigue apareciendo la sangre, y ya estoy a dieta, ya llevo 2 semanas, ya llevo 3. ¿Cuánto tiempo podría tardar en dejar de sangrar ese intestino? Híjole, eso es súper variable, ¿no? O sea, como decirte, eh, te doy 5 días y todo va a estar bien, es muy variable, ¿no? O sea, cada bebito es diferente. ¿Cuáles son los focos rojos? O sea, ¿cómo sé cuándo es una sangre que me preocupa o cuándo es una sangre que no me preocupa? Siempre tienen que ver una revisión. Cuando hay una evacuación que tiene sangre, siempre tienen que ver una revisión para que estemos seguros de que todo está bien. Pero si persiste este sangrado a pesar de que ya hubo una buena exclusión y dura más allá de 2 semanas, a pesar de que has tenido una buena dieta, eso no es tan frecuente y hay que volver a revisar qué está pasando. Si el bebito tiene dolor abdominal, ya no es una proctocolitis alérgica nada más, hay que buscar algo más. O que tenga mucha distensión en la pancita y sobre todo que dejen de crecer. O sea, la falta de ganancia de peso o de talla son datos de alarma para nosotros que nos obligan a buscar si otra cosa más, además de esta proctocolitis alérgica. Probablemente aquí es donde podemos dividir en 2 grandes grupos a estos bebés que hacen popó con sangre por APLB, los que se sienten perfecto y solo tienen esa sangrecita en la popó, y los que definitivamente no se sienten perfecto. Esos bebés que están con cólicos espantosos, que la mamá se quiere volver loca porque no se deja de sentir mal, tienen diarrea, tienen alteraciones en la piel, lloran y lloran y lloran, y definitivamente están afectándose muchísimo la calidad de vida del bebé, de la mamá, y ya no saben ni para dónde correr. Estos casos me parece que son extremadamente diferentes, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos 2 escenarios diferentes que hay que tratar así para poder analizar esto. A ver, la alergia a la proteína de leche de vaca, siempre les digo como que es un cielo estrellado, ¿no? O sea, te pueden tocar millones de cosas. Puedes tocar desde el chiquitín que tiene cólico todo el día y que de verdad llora 20 horas al día y la mamá dice, ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, que hay más datos como de más diarrea, poca ganancia de peso, ¿no? Más como una enteropatía, o sea, más como un intestino que está más bien afectado. En esos, la verdad es que si damos una idea de restricción desde el principio, somos un poco más agresivos desde el principio, como muy restrictiva la dieta. Estamos viendo cuando tenemos estabilidad, poco a poco ir reintroduciendo algunos contaminantes, vamos viendo como qué tanto nos deja ese bebé reintroducir. En general, la proctocolitis, en general, o menos en mi experiencia, suelen ser niños que casi no lloran. ¿Me explico? O sea, son como niños que no tienen regurgitaciones, su único problema es sangra popó. Crecen bien, están felices, que eso, dentro de este cielo estrellado, me parece una estrella bastante agradable, ¿no? No tenemos todo ay, vomita todo el tiempo, no gana peso, ¿no? Como toda esta angustia de otros síntomas. Hacer el diagnóstico de APLB en la consulta muchas veces es muy difícil, porque todos los síntomas que tienen los bebés son síntomas que puede tener cualquier bebé. Todos los bebés pueden tener reflujo, todos los bebés lloran, y aparte algunos lloran mucho, otros lloran poquito. Los bebés hacen popó aguada y a cada ratito. Entonces, ¿cómo sé si mi bebé tiene diarrea? Esa pregunta nos la hacen todo el tiempo y la respuesta es, pues está difícil. Más bien es comparar el patrón normal de evacuaciones de tu bebé con algún cambio muy agudo que hayas notado. O sea, que normalmente hacía 1 vez al día y ahora está haciendo 6, o a lo mejor normalmente hacía 4 veces al día y ahora está haciendo 10, ¿no? O sea, no es como muy fácil a veces identificar estos síntomas en los bebés. Dependiendo de qué tan intensos se pongan, es la probabilidad de que se deban a algo más y no sean simplemente síntomas transitorios o fisiológicos de los bebitos que pueden tener reflujo, cólico, llanto, etcétera. Muchas veces llegan los bebés con un coprológico que me dicen, pues con los síntomas se sospechó, me pidieron el coprológico y como sale con sangre oculta en heces, entonces ya me dijeron que seguro tiene APLB. Y eso a mí me brinca mucho porque pues sabemos que hasta
1/3 de los niños sanos pueden tener sangre oculta en heces positiva y eso no significa, por supuesto, que sea algo definitivo de APLB. Entonces, ¿qué significa la sangre oculta en heces en los bebés? Aquí les puse un ejemplo de un coprológico. No es una herramienta que nos da el diagnóstico de alergia. O sea, realmente lo que se hace el diagnóstico es retirando el alérgeno y volviendo a meterlo. Esa es la única forma o el gold standard que tenemos nosotros para hacer un diagnóstico correcto. Lo que viene, la primera parte de un coprológico es como las características macroscópicas de la popó, ¿no? Cómo está la consistencia, cómo es la forma, el color y el olor. Eso no nos indica nada que nos sugiera una alergia a la proteína de leche de vaca. Algunos de ellos buscan de manera intencionada bacterias o parásitos y luego ponen presencia de sangre, moco y restos alimentarios, ¿no? Siempre les digo como que el moco por sí solo el moco sin ningún síntoma creciendo perfecto, pues tampoco nos dice mucho. La sangre podemos tener varios falsos positivos, sobre todo en la sangre oculta en heces, porque no es como que cuantifiquen las células de los eritrocitos, solo ven como estas manchas en el microscopio de sangre. Y eso puede confundirnos, por ejemplo, si la mamá tiene alguna fisura en el pezón y el bebito al comer deglute un poco de sangre, pues puede salir la sangre, pero no es del bebé, es sangre que viene de la lesión de la mamá. El uso, por ejemplo, de sulfato ferroso o del hierro en los bebitos, que también es frecuente, nos da falsos positivos, que checar también el ano de los bebés. Hay veces que se fisuran un poquito, que se rozan, una simple rosadura, que la piel pues tenga justamente una raspadura y salga un poco de sangre, nos puede dar un falso positivo y eso no significa que venga del intestino, ¿me explico? Pero como que hay muchos factores que nos pueden confundir con la sangre oculta en heces. Luego bien, se hacen pruebas químicas en la popó, en el pH, y otro que es muy frecuente son los azúcares reductores. El azúcar reductor también lo utilizan como si fuera una intolerancia a la lactosa y me ha tocado también que restringen todos los lácteos por azúcares reductores. O sea, eso es falso. No, un azúcar reductor es la presencia de una fermentación que se da por las propias bacterias de la misma popó. Y esa fermentación genera azúcares. Pero eso no habla ni de intolerancia a la lactosa, ni de ninguna alergia. Y al final viene como si tienen algunas bacterias, los leucocitos, esos nos podrían de manera un poco más indirecta hablar de inflamación. Si tienen grasas, por ejemplo, o si hay parásitos. Lo que me encanta siempre decirles es que el moco es una secreción normal del cuerpo, ¿no? O sea, todas las mucosas producen moco como parte de una barrera mucosa sana, si no, no sería una mucosa. O sea, así como a veces te amaneces con moco en la nariz, te suenas y ya está. No es como que tienes un problema por tener moco en la nariz, porque eso se encarga tu nariz, hacer moco por muchas razones y está bien. También el intestino hace moco por la razón que quieras, porque justo es parte de la interacción que tiene con la microbiota, el medio ambiente y todo lo que pasa por la luz intestinal. Muchísimas veces las mamás dicen, desea ver su popó con más moco. Es que la popó tiene muchísimo moco y entonces el moco en sí mismo no nos preocupa porque es así como el moco sale por la nariz, sale por el ano también, o sea, o sale por arriba o sale por abajo. Es la misma mucosa que al final se conecta en todo nuestro cuerpo con funciones bastante maravillosas de protegernos del medio externo. Entonces, moco en realidad, no se preocupen, por moco no nos movemos, por moco no nos preocupamos ni paramos nada. Claro que en el contexto adecuado, si tienes unas heces con mucho moco y además todos los otros síntomas que hablábamos, que es llanto cólico, irritabilidad, también alteraciones en la piel, etcétera, podrías decir, bueno, en ese contexto y aparte tengo mucho moco, pues sí me ayuda un poco a ir uniendo piezas de rompecabezas en mi cabeza, pero solamente el moco no es un motivo para preocuparnos. Y la sangre oculta, creo que al final, igual, en el diagnóstico, en el contexto adecuado, te puede ayudar a unir piezas del rompecabezas, pero no es que tengas el diagnóstico definitivo por eso, y mucho menos que tengas que seguir haciendo coprológicos a ver si ya se quitó la sangre oculta, pensando que por eso vas a medir el éxito en tu dieta, porque al final, pues no va por ahí, no es eso lo que nos mueve la aguja. Y creo que el valor de los coprológicos en el contexto de APLB, la verdad es que es poco y a veces justo se piden de más y se llegan a confundir los resultados, ¿no? Creo que igual nos serviría mucho para hacer diagnósticos diferenciales, porque no solo los bebés sangran por APLB, ¿no? O sea, a veces pueden tener una gastroenteritis, puede haber alguna otra cosa. Entonces, el coprológico te da esa información de saber qué tan probable es una infección, si crecen bacterias, qué tantos datos hay de una infección gastrointestinal que digas, bueno, esto no parece alergia, parece más bien una infección. Pero así que digas, lo pido y con eso confirmo la alergia, no va por ahí. Y mucho cuidado con los azúcares reductores que decía Marta, porque justo es
algo que ahorita, con todo lo que sabemos de gastroenterología y de los padecimientos fisiológicos de los bebés, ¿podrías decir que los azúcares reductores tienen un papel importante en algún diagnóstico? Siento que ya están ahí de más, ¿no? Deberían de eliminarlos de los reactivos de Hay que los eliminarlo, de verdad. laboratorios. O sea, porque de verdad, o sea, gran parte de mi consulta llegan así con restricciones por esos azúcares reductores y yo, please, no. O sea, todo está bien con tu bebé, no te restrinjas en una dieta. No, o sea, ¿qué bebé no va a tener azúcares reductores? Y depende mucho del tiempo, o sea, más que del bebé, o sea, depende mucho también del tiempo en el que se procesa la muestra. Si tuviste suerte de que te tocó, que hiciste que hizo popó, en ese momento lograste correr al laboratorio y el laboratorio fue la primera muestra que procesó, probablemente no tengas tanto porque no hubo un proceso de fermentación, pero si tocó, ya sabes, hizo a las 10 de la noche y tengo que guardar el pañal. Guardas el pañal, lo llevas al día siguiente. Y hay una lista y una fila gigante de compras y el tuyo es el 30. Pues todas esas horas que pasó de fermentación van a haber azúcares reductores. Es imposible que no haya, pero pues no tanto depende del bebé, sino más bien de todo el proceso que tuvo esa materia fecal de fermentación. Y otra cosa importantísima, ya para terminar con el coprológico, es que tengan muchísimo cuidado de las bacterias que se puedan llegar a aislar en los coprológicos, porque hay bacterias que son parte también de la microbiota normal. Acuérdense que ahí hay muchas bacterias, entonces no porque crezca una bacteria quiere decir que esa bacteria le está haciendo daño. En O sea, siento que nosotros como gastro, sobre todo, somos muy cuidadosos con los antibióticos, ¿no? O sea, sobre todo, yo sé que aún está mucho en estudio la microbiota intestinal y que no podemos como delucidar muchas cosas que se quedan como un poco ahí oscuras. Sabemos como el impacto que tiene no solamente a corto, mediano, sino a largo plazo, ¿no? Entonces, se ha visto involucrada en cosas tan cortas como buen humor, mal humor, ganancia de peso y a largo plazo Alzheimer incluso se ha visto, hígado graso, ¿no? O sea, como que sabemos que tiene un impacto, enfermedades inflamatorias como autoinmunes, ¿no? Entonces, sino que somos como muy cuidadosos en cuidar una microbiota, sobre todo la microbiota de un niño que está alimentado con lactancia materna, que la leche materna tiene una cantidad enorme de probióticos. Es como que quieres cuidar lo más que puedes ese intestino, entonces somos muy cautelosos en dar un antibiótico, ¿no? Eh, Hay millones de bacterias, virus, parásitos y hongos que son propios de la microbiota, que a veces no los reportan en algún copro, en algunas PCRs y no necesariamente implican dar tratamiento, ¿no? El blastocystis hominis es uno de esos casos, que sobre todo en niños pequeños que no les dan ningún síntoma, no hacemos nada. Hay algún artículo por ahí que reporta mejora del dolor abdominal crónico, pero en niños mayores al quitar el blastocystis, pero eso es un artículo, ¿no? Entonces tampoco te puedes guiar solo por un artículo. Por ejemplo, la cándida, también está muy de moda como decir que hay candidiasis y que tenemos que quitar, o sea, dan estos antifúngicos que son para los hongos de amplio espectro, y es como, o sea, tenemos cándida de manera natural y es parte de nuestra microbiota. El problema es cuando se desequilibra. Eso pasa más de niños pues, que tienen alguna enfermedad crónica, que tienen muy bajo peso, una enfermedad que haga que bajen sus defensas y esa cándida como que tome fuerza, pero de manera general, niño sano, nada, dejemos a la cándida que sea feliz y haga lo suyo, porque también tienen puntos positivos, igual que ciertos parásitos. Quisiera escuchar tu opinión particular en el caso de estos bebés que se puede como tolerar ese sangrado a largo plazo de las mamás que consumen trazas por mucho tiempo y que el bebé pues de repente puede estar teniendo sangraditos y llegamos como a hacer las paces con eso. ¿Qué opinas tú de ese tema en particular? Porque sabiendo tanto de lo que sabes del sistema gastrointestinal, de la nutrición, ¿qué efectos pueden haber a largo plazo en los niños con alergias alimentarias en cuestión de crecimiento, desarrollo, talla? Hay unos autores que han propuesto que no se haga exclusión, o sea, que te quedes en una forma expectante, o sea, que nada más vigiles al niño por 4 semanas, aunque esté sangrando, mientras esta sangre no tenga ninguno de los síntomas de alarma que dijimos previamente, siga creciendo bien, come bien, todo lo demás se ve sano. Hay, hay un grupo que te dice como, no pasa nada, o sea, vigílalo por 4 semanas y si en 4 semanas no desaparece de manera espontánea, em, ya quitas, haces una de restricción. Un poco este grupo lo que manifiesta es que pues es un poco protegiendo a la lactancia materna, ¿no? Porque muchas mamás, al tener que hacer una dieta de restricción tan importante,
abandonan la lactancia. Entonces, como que este pensamiento o esta corriente nueva que tiene unos años, es más como para proteger la lactancia materna, porque pues no es un síntoma, como bien dijiste, de alarma y se quedan de manera, pues solo quedan en vigilancia. Creo que aquí, pues nosotras no tenemos duda en que si el bebé se está sintiendo mal y está afectando mucho su calidad de vida y tiene síntomas más allá de proctocolitis, el restringir la dieta de leche de vaca, incluso hasta trazas y de manera muy extensa, llega a ser necesario porque si de eso depende el éxito de la lactancia y el evitar restringir otros grupos de alimentos antes de quitar al 100 la proteína de leche, obviamente es necesario. O sea, no me ha tocado, pero, o sea, personalmente como que de una proctocolitis se complique algo más, ¿me explico? Yo personalmente, o sea, sí soy de la idea de que no debería de haber inflamación, ¿no? Pues algo que es como más personal, o sea, y a mí si fuera mi hijo, a mí no me gustaría ver a mi hijo sangrar, ¿no? O sea, no me gustaría saber que una parte de su intestino está inflamada, que probablemente no le genere problema que se le va a quitar personalmente, chance yo me restringiría antes, ¿no? O sea, no creo que yo podría ser una mamá expectante, yo personalmente. Digo, no es una afección benigna, incluso así dicen los artículos. O sea, no suele haber como más complicaciones de esta inflamación tan localizada si no se hace nada aparentemente. Pero lo que yo he visto, por ejemplo, es que en niños que hemos tenido que llegan muy tarde a consulta con una alergia alimentaria, me cuesta más trabajo superar la alergia. ¿Me explico? O sea, como que me toma más tiempo en el que logren volver a tolerar el alérgeno, en este caso la proteína de leche de vaca, y yo creo que un cuerpo no tendría que estar inflamado. Ese es mi pensamiento. O sea, yo pienso que no tenemos que tener inflamación, porque la inflamación a lo largo de la vida, pues trae otras complicaciones, primero, ese intestino permeable, ¿no? Esas cosas que, repito, la proctocolitis es muy localizada, pero personalmente yo sí soy un poco más de la idea de que se tienen que hacer, o sea, que se haga la restricción y tampoco soy tan de la idea que antes era así, como yo aprendí así al principio, que se tenía que dar una restricción por lo menos de 6 meses hasta un año, ¿no? O sea, y no intentabas nada. Entonces dice la mamá, sorry, son por lo menos 6 meses. Y cuando veías que era un niño con muchos síntomas, hasta el año. O sea, pobres mamás. Ya esto también ha ido cambiando y últimamente también las nuevas ya te dicen, a ver, si tienes un buen control, empieza a retarlo pronto, porque también eso te da como un umbral. O sea, no todos los niños tienen la misma alergia y no todos van a ser igual de sensibles, por decirlo de alguna forma. Hay bebitos que, por ejemplo, toleran trazas, hay bebitos que sí son súper sensibles de que la mamá olió la leche a 2 kilómetros y están sangrando o vomitando, ¿me explico? Entonces, como que a mí me gusta más como, ok, tengamos un tiempo de estabilidad y si todo está bien, empezamos a retar, a meterte alguna traza, a meterte algo que nos pueda ir viendo hasta dónde me va a permitir llegar a este chiquito y tenerlo ahí, en ese umbral, porque ese umbral te permite también fomentar la sensibilización. Es como ir jugando, pero obviamente eso hace que en cada caso sea súper específico. O sea, no puedes decirte como la receta para la proctocolitis es nadie dieta o todos dieta. Para el niño que es regurgita, dieta un año. No, o sea, al final del día, cada niño y cada mamá literal le haces un plan así, uno por uno, uno por uno. De repente pasa mucho de, pásame tu escalera y a ti que te recetaron y yo la voy a hacer en mi casa. O sea, de verdad que la medicina claramente es toda una ciencia muy compleja. El tema del APLB, esto que dijo Marta, quisiera rescatarlo muchísimo de yo aprendí diferente y ahora se hacen las cosas diferente. O sea, esto es algo que cambia todos los días. Y lo que estamos leyendo ahorita y lo que estamos diciendo ahorita en un año puede haber evidencia nueva y más conocimiento. Creo que algo aquí súper importante es que de alergia a la proteína de la leche de vaca no mediada por IgE, de verdad que se sabe poco. O sea, a nivel inmunológico, si quisiéramos saber exactamente por qué se desencadena y qué es lo que está pasando en el cuerpo al detalle que se saben ya de tantas otras enfermedades, la verdad es que de alergia no mediada por IgE en bebés amamantados es dificilísimo, simplemente porque el diagnóstico es difícil y aunque el diagnóstico sea difícil, es tan variable la dosis de proteína de leche de vaca que pasa a través de las mamás, la forma en la que se mide, porque hay proteínas de vaca que se comparten con las proteínas de la leche materna. Entonces, en los laboratorios, a veces, si estudiaran eso en el microscopio, no podrían saber si esa proteína que están buscando es propia de la mamá o es de la vaca. Y entonces, a nivel científico, hay tantas cosas que considerar
que hacen imposible, dificilísimo estudiar con mucho detalle esta alergia. Entonces, por eso es que sabemos poco. Y por eso es que yo, mientras más leo, más me cuestiono qué tanto sabemos como para decir a ciencia cierta y con muchísima paz ya nadie se preocupe, que todos sangren. Y tampoco decir, no, mejor sí, preocúpate y que no sangre nada. O sea, definitivamente es algo muy, muy individual, pero sí algo sí les puedo decir es que finalmente la leche materna, así como contiene el alergeno que hace daño, definitivamente también es la mejor medicina porque trae ese cementito que siempre les platico que repara el intestino, células madre, factores de crecimiento, anticuerpos, otro tipo de alergenos que van a hacer que ese bebé no desarrolle otras alergias alimentarias, que se induzca tolerancia. O sea, es un órgano vivo que siempre va a buscar que el bebito sobreviva de la mejor manera y sobre todas las cosas. Entonces, definitivamente que dentro de todo lo que todavía no sabemos y lo que aceptamos que hasta ahorita sigue siendo controversial y hay que seguir leyendo y hay que seguir estudiando, pues definitivamente la lactancia materna es algo que siempre nos va a seguir sorprendiendo para bien. O sea, no hay de otra porque al final es lo que la misma especie hace para sobrevivir y para alimentar a las crías de esa misma especie, ¿no? Porque pues la naturaleza es la que lo hace bien sobreviviendo ante la adversidad y por eso somos tantos en este planeta el día de hoy, ¿no? Es acompañar a cada mamá, ¿me explico? O sea, porque habrá mamás como que digan, pues sangra, pero está súper tranquilo, a mí no me preocupa. Y está bien, entonces con esa mamá también podemos ser un poco más relajados y decirles, te acompaño en este sangrado, vas a explicar si tienes algún dato de alarma o no sé qué, y vamos a estar pendientes, pero si decidimos hacer una vigilancia juntas, está bien, ¿no? O sea, porque también siempre les digo que es un trabajo en equipo, porque yo no te puedo imponer ni la dieta, o ni que te quites todo, ¿no? O sea, no, o sea, Los doctores no te pueden imponer nada, nada. todo es, te doy la información, estas son las opciones que tienes y estos son los pros y contras de todo lo que puedes decidir. Tú dime qué vamos a hacer, qué te hace feliz, qué te tiene cómoda. Y específicamente, o sea, la lactancia materna es una decisión y el lactar con APLB es una decisión. Y obviamente todas esas decisiones siempre se toman con amor porque la mamá siempre va a hacer lo mejor para su familia, para sus hijos, para su salud mental. En la consulta esto siempre se acompañe, se empodere a lo que la mamá quiere hacer. O sea, lo que la mamá diga que es lo mejor para ella, nuestro papel es motivarla para que siga ese camino que ella necesita. Y creo que nuestro trabajo también como médicos es no sobrediagnosticar o no hacer restricciones de más, ¿no? O sea, siendo que a veces, o sea, me ha tocado, eso es un caso de la vida real, y justo era por proctocolitis, sangraba y no por haber sangrado, sino otro síntoma. Entonces ella se empezó a quitar los lácteos y finalmente uno se quita los lácteos pensando que solo son los lácteos, ¿no? O sea, leche, queso, etcétera, pero pues no todos los demás contaminantes. Veía que no mejoraba, se quitó huevo, pescado y creo que también gluten, solita. Entonces le habla a su pediatra y le dice como, oye, es que sigue sangrando y ya no sé qué quitarme. Digo, no comas 2 días, toma pura agua y vemos cómo va. No, eso sí nunca lo había escuchado. Nosotros como médicos no podemos, o sea, decir ni fomentar las restricciones excesivas y tampoco dejar a una mamá así, de toma agua. No, no, no puedes tomar agua. ¿Me explico? O sea, es una mamá que está lactando, que requiere más calorías que lo que necesitaba en el embarazo. O sea, es mejor derivar. O sea, si sientes que Claro, y definitivamente tenemos que hacer más, mandarlas al nutriólogo. O sea, cuando están ya en una dieta súper restrictiva, que ya no saben ni qué quitar, seguramente esa mamá tiene deficiencias nutricionales claro, y necesita que alguien que se dedique a eso se siente con ella a ver qué estás comiendo, qué te tengo que suplementar, qué no tiene caso que quites, qué sí. Y ahorita ya van varias veces que decimos gluten y es súper importante. La alergia al gluten no existe y los padecimientos relacionados con el gluten, que claro que existen, no tienen una manifestación en este tipo de edades, ¿no? O sea, sí, no. ¿qué posibilidades hay de que un bebé de 2 meses o un mes tenga enfermedad celíaca o tenga, o sea, de verdad es que es brutalmente imposible y mucho menos a través de la leche materna. O sea, eso no tiene ni sentido. Entonces, si de repente llegan a escuchar o a recibir la sugerencia de quitar el gluten de su dieta lactante, definitivamente, por favor, quiten eso de su cabeza, tírenlo a la basura, no tiene ni el más mínimo sentido. O sea, en la restricción de alergenos en una mamá lactante, claro que nos vamos primero leche,
Si no es eso, la siguiente opción en probabilidad es soya, la tercera es huevo y la verdad es que paren de contar porque definitivamente hemos visto y van a ir viendo a lo largo del podcast que las posibilidades de alergias múltiples en bebés alimentados con leche materna exclusiva son remotas, dificilísimas, casi lo último de lo último. Y vuelvo a decir que se los digo yo, que yo cuidaba leche, huevo y soya. Y yo claro que vi que mi bebé cuando yo comía huevo vomitaba demasiado en las tardes y casi se ponía pésimo, ¿no? O sea, claro que existen, pero es lo raro de lo raro de lo raro. Y nunca debemos de irnos a decir, seguro el mío también es huevo, si no te has asegurado de que quitaste bien la proteína de leche. Y para eso necesitas ayuda, detalle, sentarte a pensar en toda tu dieta para saber exactamente en qué te podrías estar equivocando. Claro, o sea, digo, eso es más en el contexto, no como este chiquitín que tiene alguna enteropatía, mucho reflujo que no responde, ¿no? O sea, como más en el contexto de la proctocolitis, la verdad es que podríamos relajarnos un poco más, ¿no? O sea, si dejas por 4 semanas en vigilancia y no pasa nada, tal vez salvaste una lactancia, ¿no? La lactancia materna en las alergias alimentarias a veces queda en una cuerda floja y cualquier comentario, cualquier cosa de repente puede hacer como que esa lactancia acabe de tener el último empujoncito para terminarse. Y definitivamente es algo que tenemos que cuidar mucho porque nada vale más la pena que una mamá que quiere lactar lo logre. O sea, ya partiendo de que es una decisión ya tomada, siempre busca ayuda porque siempre se puede. Y pues me gustaría terminar este episodio, si nos pudieras decir algo que te gustaría decirle a las mamás que nos están escuchando, que pues recibieron el diagnóstico de APLB o la sospecha de APLB y están escuchando este podcast, ¿qué consejo te gustaría darles? Todo termina. O sea, lo que estás viviendo hoy, aunque parece el túnel más oscuro del universo y que la luz está lejísimos, todo pasa. O sea, todo va a pasar. Y sostener la lactancia materna se le va a dar muchos beneficios al bebé. Sí, los beneficios son gigantes. El diagnóstico de una alergia alimentaria en estas edades es un camino que es tortuoso, pero cuando llegan al control, se va a quitar. O sea, esas alergias se van a quitar. Entonces diría como mucha paciencia, muchísima paciencia y mucho autoamor también, ¿no? O sea, amor a su bebé, que sé que lo tienen, pero también compasión con ustedes mismas, porque luego yo las veo como que se culpan así, es que me comí una galleta, ¿no? Como si de verdad hubieran ido casi a matar a una persona. Y yo tranquila, o sea, a cualquiera le puede pasar que te contaminaste, que no sabías, esas cosas pasan. Entiendo que no, a nadie le gusta ver a su bebé sufrir con cólicos o con el sangrado, hubo una contaminación, pero pues nunca se hace de manera como, o sea, a propósito. Intencional. Y Exacto. ahí justo tiene mucho que ver ese amor propio de ponernos a nosotras antes, por más trabajo que cueste en desayuna primero tú, ve al nutriólogo, haz tu dieta con conciencia, con amor hacia ti, no te quedes con hambre, no te aguantes dolores de cabeza, o sea, no se trata de que esta dieta sea un sacrificio así de aquí estoy yo con mi dolor de cabeza, muriéndome de hambre con tal de lactar a mi bebé, no tienes que hacerlo de esa manera, o sea, busca ayuda, busca apoyo, busca las consultas que necesites para tener una dieta que te sea cómoda, porque si la quieres llevar a largo plazo tienes que hacerla sostenible y disfrutable. Encuentra la manera de comer rico, de estar bien acompañada y de hacerlo bien también para ti. O sea, no podemos estarnos desnutriendo ni desviviendo por lactar a nuestros bebés, porque aparte no tiene que ser así. O sea, ya estamos en una época en la que tenemos muchísimas opciones, muchísimas información, muchísimos profesionales diferentes que pueden actuar en equipo con nosotras si nosotras tenemos suficiente convicción también de buscar la ayuda adecuada y de decidir quedarnos con la gente y los doctores que nos ayuden a sentirnos mejor. A veces vamos con doctores o a citas donde nos regañan, nos hacen sentir pésimo y volvemos, ¿no? O sea, es como, o sea, si es algo que no te está sirviendo, que no te está ayudando, busca lo que sí, ¿no? Siempre se puede. Súper. Pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Espero que les haya dado mucha información valiosa. Tranquilidad en cuanto a lo que es la sangre, el papel del coprológico, la sangre oculta y cualquier duda que tengan o comentario, pues feliz de leerlos y de contestarles. Si necesitan alguna consulta o quieren contactar a la doctora Marta, aquí pueden ver sus datos de contacto. Ella los puede dar consulta tanto presencial como en línea. También lo van a ver en las notas del episodio en Spotify y en Instagram también van a estar viendo ahí su cuenta para que puedan contactarla, seguirla y pues estar al tanto de cualquier cosa que pudiéramos publicar que les sirva. De verdad que para mí es muy importante seguir
compartiéndoles este conocimiento que nos ayude a derribar mitos en relación a la APLB y la lactancia materna. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast Lactando con APLB.